Ok, ¿qué hacemos? Armamos un fideicomiso, el Banco USP, fue el fiduciario, seguimos operando. Les contamos lo que hacíamos. En este momento hay un proyecto de regulación en Perú que permite las compañías de financiamiento colectivo. Hay 10 compañías esperando aplicar esa... Es muy interesante, por ejemplo, el caso de México, que más allá de todos los debates y grises que deja o cosas que son perfectibles de la ley, cuando uno ve el antes y después, la inversión al sector creció casi un 400%. Creo que el tema de certidumbre, hay algo ahí que no sé si podría aportar o no. Pero vengamos un poco al ámbito local y al debate reciente, ¿no? Porque muchos de ustedes y de las empresas aquí presentes se han pronunciado sobre el informe que presentó ADEVA al Banco Central, al Ejecutivo, donde, para los que no lo leyeron, son 128 carillas sobre inclusión financiera y tienen un capítulo de regulación, que es el que, si se quiere, hizo más ruido. Alejandra, ¿nos podrías contar, y aparte lo retomo con Luca, Luca recién decía, no he escuchado un buen argumento que a mí me convenza, ¿podrías decirnos 1, 2, 3, sintéticamente, argumentos para regular al sector fintech como recomendaron en ese informe? Antes que nada, aclarar que el informe es un informe que ADEVA pide a Fiel, contrata, Fiel hace una investigación y ADEVA, con un criterio de apertura total, lo publica y lo pone a disposición, y de hecho se generó todo este debate que evidentemente hizo que el informe no pasara desapercibido. Dicho esto, la verdad es que... Sí, un poquito más cerca del micrófono. Ahí sí, dicho esto, me parece que es simplificar en extremo el informe si la única interpretación que se hace es que ADEVA pide regulación. Entonces me parece pero este debate es el ámbito de regulación, ese apartado. Tal cual, pero primero aclarar eso, porque pareciera ser como que lo único que se habló fue eso exclusivamente en el informe. Entonces, a mí lo que me parece que es interesante es entender a qué llamamos nosotros intermediación financiera y por qué creemos que una responsabilidad de intermediación financiera amerita un régimen específico de regulación. Algo Lucas comentó con respecto a eso. Pero el tema es que, a ver, ¿qué hacemos los bancos? Y acá introducimos una palabra que hasta ahora no se mencionó en el panel y me parece importante. Ahorro. Nosotros podemos promover y tener toda la vocación de que la penetración y profundidad del crédito en la economía argentina crezca. Pero si no hay ahorro, no hay materia prima para que eso realmente se genere. Entonces, toda la actividad de intervención financiera arranca desde el ahorro. Entonces, toda institución que reciba fondos de terceros tiene una responsabilidad fiduciaria con respecto de ese tercero. Y nosotros, ¿qué hacemos? Recibimos ahorro, prestamos, hacemos pool de activos, vendemos, hacemos tareas con nuestros propios balances, transformamos el dinero, depósitos en préstamos, transformamos plazos cortos en largos, y toda esa situación compleja en extremo que hace a los balances de los bancos, lo que pone en el centro de la escena es la regulación provincial y la protección al depositante. Y de ahí surge todo el andamiaje de regulaciones que van desde exigencias de requisitos mínimos de liquidez hasta capitales mínimos, criterios de provisionamiento, o sea, enorme cantidad de cosas, realmente, enorme cantidad de cosas. Entonces, y incluso los bancos digitales las cumplen, porque de hecho los bancos digitales, por eso tampoco está, no me parece que esté bien planteado el tema de los bancos, por un lado bancos tradicionales y bancos digitales o un mundo fintech, porque acá hay un trabajo de Basilea que a mí me gusta mucho, que dice: tenés bancos tradicionales, incumbentes, y en un extremo, y desintermediación total en el otro. En el medio hay algo, ¿no?, que se transforma. Entonces, bueno, en eso yo creo que estamos, y por eso es tan difícil de concretamente ponernos de acuerdo, porque evidentemente esto está pasando, se está transformando, y hay circunstancias que nos hacen pensar que vale la pena seguir pensándolo y ajustando. Entonces, yendo concretamente a tu pregunta, si estamos hablando de proteger el tercero, acá la pregunta es, supongamos una billetera virtual. Doy ejemplos concretos para ver si ayuda a entender el debate. Una billetera virtual tiene una cuenta recaudadora. Esa cuenta recaudadora está depositada en un banco tradicional. La pregunta es, ¿esos fondos están cubiertos por el seguro de depósito o no está cubierto? Si es mayor a $1.000.000 pesos, y que es de esperar que tenga una cuenta recaudadora, la respuesta es no. Siguiente pregunta.
la persona que ha puesto esa plata en la billetera virtual sabe, no sabe, lo entiende, es transparente eso. De ese tipo de cosas estamos hablando. Seguro de depósito, desde mi punto de vista, como capaz lo entiendo mal, es una desventaja que las fintech no tienen justamente. No con no tener un seguro de depósito. No, yo estoy planteando desde el punto de vista del cliente. Si el cliente deposita plata en un banco, sabe que tiene un seguro de depósito hasta cierto momento. Sí. Si ese cliente decide depositarlo en cualquier otra plataforma virtual, la pregunta es, ¿lo cubre el seguro de depósito? ¿No lo cubre? No. ¿Lo tiene claro? Bueno. Las normas claramente plantean que para tener el desarrollo de inclusión financiera sustentable también se le atribuye el concepto de responsable, y por responsable los documentos mismos del Ministerio de Producción, no estoy invocando nada que sea propio, plantean que tiene que haber transparencia al respecto. Entonces, tal vez no estemos hablando de cambios radicales, no estemos hablando de regulaciones. Por supuesto que yo coincido con la proactividad que tuvo el Banco Central todos estos años, pero entendiendo la magnitud que esto está tomando, me parece que nos parece que amerita sentarnos un rato también a ver ese tipo de cosas que pueden estar. Estamos aquí para eso, y agrego, creo que lo que levantó, por eso yo quería aclarar que son 128 causas recontra interesantes, donde un apartado resumido es regulación. Pero en ese tema de regulación mencionan asimetrías impositivas, mencionan que se toma de una manera como incentivos asimétricos y desventajas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, vos me decías asimetrías impositivas, es un tema que hace a la bancarización también. Uno explica por qué Argentina tiene tan bajo nivel de bancarización. Podemos hablar largo entendido con respecto a la moneda, que finalmente es lo más importante que uno tiene que tener para que el ahorro realmente tenga fertilización, digamos. Pero hay otro factor que es importante, que es la enorme barrera de entrada que tienen los fondos al sistema formal por ejemplo, la existencia de débitos y créditos bancarios. Hoy la recaudación impositiva por débitos y créditos bancarios es equivalente a la suma de las retenciones impositivas sobre exportaciones, importaciones, aranceles, es el 7%. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque, por ejemplo, una transferencia entre CB larga U y CB larga U está grabada con débitos y créditos. O una transferencia entre CB corta U no está grabada. Eso no quiere decir que ADEVA quiere que la graben, que quede absolutamente claro. Nosotros creemos que la cuestión impositiva es una barrera muy importante a la promoción de la inclusión financiera. Y es importante hablarlo. Entonces, que se entienda el concepto. Nosotros queremos que esto siga pasando, y si realmente hay una convicción de que esto pase, lo mejor sería corregir esas barreras y remover muchos impuestos que hoy realmente hacen que haya más incentivos para ir por afuera que por el sistema financiero. Escuchándote suena más a de regular a la banca que a regular a las fintech, oyéndote al menos en este espacio. Pero creo que cuando uno va a lo que se comunicó se dio una idea distinta, y por eso voy a ti, Osvaldo, porque todas distintas instituciones se pronunciaron estas últimas semanas, y Meli es una de ellas, y la pregunta no es qué aspectos negativos ven. Mi pregunta y mi duda es, para empezar a encontrar puntos comunes, ¿ven aspectos positivos en el informe de la Asociación de Bancos Argentinos? ¿Qué pueden rescatar? ¿Hay algo rescatable en su opinión? Dale, ahí voy, pero déjame primero tomé el trabajo de leer las casi 150 páginas, así que déjame decirte que estoy de acuerdo y que estoy en desacuerdo, y después te digo de las recomendaciones. Creo que el diagnóstico estamos todos de acuerdo, la inclusión financiera en Argentina es malísima. Después hay mil excusas, que a lo mejor no usemos este número, usemos este otro número, pero la mitad de los adultos están subbancarizados o no bancarizados en Argentina. Es un problema, y el hecho de que haya otros países en América Latina donde también tienen ese problema no es excusa, habría que resolverlo en todos. Entonces hay un capítulo de diagnóstico que dice ¿por qué ocurre esto? Y yo leyendo lo que refiere, básicamente es culpa de todos menos los bancos, porque es culpa de la regulación, culpa de la macro y culpa de las fintechs, pero los bancos no tuvieron nada que ver. Y cuando miramos que el rendimiento real de depósitos en Argentina en los últimos 30 años ha sido negativo, digo, por ahí es por lo menos una hipótesis que hubiera tenido sentido investigar y que FIEN no investiga. Hoy, por ejemplo, cajas de ahorro, la inmensa mayoría de los bancos pagan cero por cajas de ahorro. Podés remunerar las cajas de ahorro, no están remuneradas, el banco puede tranquilamente darse vuelta a invertir en títulos que rinden alrededor del 70%, y a mí me sorprende mucho que no haya un poco de competencia y que eso no vaya convergiendo a un punto de equilibrio mucho más cercano al que podés colocar ese dinero. Y por eso
pudimos hacer lo que pudimos hacer, de lanzar un fondo común de inversión que rinde, invertido en todos en plazos fijos y en títulos muy seguros y que rinde 48% con el dinero disponible inmediatamente. Entonces, para mí, el informe de Fiel falta que una hipótesis, por lo menos a investigar de por qué no ha crecido más el sistema financiero, es por limitada competencia. Después decías qué cosas podemos dar de acuerdo de recomendaciones. Creo que hay muchas que son obvias. La verdad que lograr que más pagos se hagan electrónicamente y no en efectivo, estamos todos de acuerdo. Que yo estoy de acuerdo con lo que decía ella recién, de que bajen, si se puede bajar los impuestos a transferencias bancarias, a pesar de que las cuentas sueldo están excluidas, también es un punto algo que habría que validar. Totalmente de acuerdo. No estamos diciendo, si hay regulación que se pueda sacar del lado bancario que hace que sea más flexible, estamos totalmente alineados con eso. Y después, otro punto de la recomendación que me parece súper válido, porque es algo que nosotros venimos pidiendo hace mucho tiempo, es hoy hay una obligación dentro de un rubro de tarjeta dentro de cada rubro de tarjeta de crédito de cobrarle a todo el mundo lo mismo. Es una obligación medio rara. En cualquier otra industria no funciona así, básicamente. Si vos sos, no sé, Unilever y vendés productos a un kiosquito y a Walmart o a Carrefour, tenés precios distintos que permite que tenga beneficio de escala y que haya revendedores o que haya mayoristas. Esa obligación es algo que es básicamente único de Argentina. ADEVA reclama, o Fiel dice que es una oportunidad que haya posibilidad de tener precios distintos para volúmenes distintos, y es algo que venimos diciendo nosotros hace mucho tiempo. Y al punto de las ventajas impositivas, ¿es así? ¿Ustedes, por ejemplo, entre ser un banco digital Mercado Pago o seguir en la forma en la cual están, hay grandes ventajas impositivas? Creo que hay asimetrías en ambos sentidos. Una cosa, creo que es muy válido lo que mencionó Lucas recién. Pay es un claro ejemplo donde la simetría pasa por instrumento, no por quién lo hace. Pay es un claro ejemplo que tiene los mismos incentivos que un pago con código QR, por ejemplo, por dar un ejemplo, y no ha sido impulsado hasta ahora, creo que por los bancos, o por lo menos a nosotros nos cuesta mucho procesar algún volumen relevante con Pay porque tenemos muchas trabas tecnológicas. Ese es un ejemplo. Hay otros ejemplos de asimetrías en el sentido contrario. Si pensamos de dónde viene el fondeo, por ejemplo, para prestar dinero, el fondeo nuestro es capital propio. Si ganamos plata, pagamos impuesto a las ganancias común y corriente, básicamente, que es una tasa alta. Si los bancos pagan con fondeo de terceros, ese fondeo, hasta el año pasado, que no había renta financiera, no tenía impuesto a las ganancias. Ahora tiene una tasa menor. Así que es una diferencia enorme en el costo de fondeo para dar créditos, que es una simetría que Fiel no menciona. Tampoco menciona Fiel que para dar créditos a responsables inscritos, los bancos tienen una tasa de IVA del 10,5%, todo el resto que no somos bancos pagamos 21% de IVA. Entonces, ¿hay asimetrías? Sí. ¿Hay asimetrías de dos lados? Sí. En ocasiones por bajarlas las tasas en todos lados, pero es medio raro un informe de Fiel que menciona solo unas y no otras. ¿Es así, Alejandra, que quisieras acotar algo? No, solo acotar que cualquier asimetría, o sea que realmente debo no estar de acuerdo con las asimetrías, digamos, por lo tanto si eventualmente una asimetría en el sentido inverso, que beneficia a los bancos y perjudica a gente, nosotros realmente no, tenemos la misma posición, o sea, no estamos de acuerdo con las asimetrías, por ese punto tomado. Y un tema que sí quería mencionar, que comentó y me parece importante, es el tema de cajas de ahorro. No es que, o sea, hoy creo que hay algo que está dando vuelta en el panel, perdón, lo querría enfatizar, aunque no podemos profundizar porque el objetivo es otro, que es toda la manera en que la macroeconomía argentina condiciona la actividad de los bancos históricamente. Entonces eso me parece es un tema importante a destacar. Entonces, por ejemplo, concretamente hoy, para no irme a 1820, que la fundación del primer banco de emisión, porque habría temas para charlar de entonces, pero hoy los encajes son absolutamente inusualmente altos. O sea, hoy por cada 100 pesos que un banco, cualquiera de nosotros levantamos como depósito, tenemos que dejar depositados en el Banco Central 45 pesos. Y de esos 45 pesos, solamente 10 se pueden invertir en el ELIX. O sea, me parece que también son cosas que dice uno, 0 contra hoy 62, es decir, el spread es enorme. El spread no es tal, digamos. ¿Y por qué Argentina tiene ese nivel de encajes? Bueno, porque venimos de un proceso bastante complejo desde el año pasado, que afortunadamente pareciera estar encauzándose, donde hubo que
no voy a explicarlo yo, el director del Banco Central presente, pero claramente todo lo que fue el desmantelamiento del stock de LEVAX en manos de individuos hizo que hubiera que manejar la oferta monetaria de una manera tal que no hubiera presión sobre el tipo de cambio. Eso llevó a que se subieran los encajes para los bancos. Entonces, ¿qué tiene que ver el banco con...? Sí, o sea, finalmente, por eso yo insisto, lo que los bancos hacemos es intermediamos moneda. Y pensar que en Argentina la moneda está disociada y aislada de cualquier circunstancia de política, distorsiones fiscales y dominancia fiscal es llevar las situaciones también a una simplificación extrema que no nos ayuda. Yo confío y realmente soy muy positiva con respecto a todo lo que está pasando y esto se va a normalizar, pero los encajes tienen que tener solamente niveles prudenciales, niveles que protejan al depositante. De ninguna manera debiera mantenerse en el tiempo una situación en la cual los encajes sean también instrumentos de política monetaria. Y todo esto distorsiona lamentablemente. Recuerden que pueden ir interviniendo a cualquier punto, igual yo sigo escuchando y me suena más a te regulen y menos a los bancos que algo propio de la fintech, y por eso me parece muy importante que estés aquí acompañándonos, Pierpaolo. ¿Por qué? Porque tanto Afluenta como nuestras fintech tenían pies en distintos países, y en este caso Ualá es me atrevería a decir, una de las fintech locales con una tasa de crecimiento más alta. Creo que son los primeros colocadores de tarjetas prepagas, y hace muy poquito ingresaron a brindar financiamiento, y ingresan así en esta zona, entre comillas, gris, que para algunos es intermediación financiera. Entonces mi pregunta es, ¿qué rol juega para ustedes la regulación? ¿Cómo podemos hacer para que vengan más Ualás a Argentina? ¿Y cómo crees que se podría aliviar, si se quiere, esta tensión que existe entre bancos, fintechs, etcétera? Bueno, antes que nada, gracias por estar, es un placer estar acá con esta gente. Me pareció muy interesante el debate, y creo que el primer punto a aclarar es que estamos todos de acuerdo que hay que eliminar las simetrías, entonces así competimos todos mejor y gana el mejor. Genial, eso es número uno. Número dos, soy historiador. Antes de hacer esto invertí en bancos, es más, empecé Ualá porque estábamos invertidos en los 3 bancos listados en Argentina y vimos el nivel de rentabilidad que tenían estos bancos en un mundo donde básicamente bancabas a los que querían bancar. Y yo siempre digo que nosotros queremos todos esos clientes que los bancos nunca quisieron, pero el resto también. Entonces, cuando nosotros empezamos el proyecto, era básicamente para lidiar con este tema que mencionaba Osvaldo, que el 50% del país no tenía acceso al sistema financiero. Cumplimos con todas las regulaciones del Banco Central, y los griegos decían con mucha razón que no hay nunca nada nuevo bajo el sol. Entonces, la tecnología no está creando nada nuevo. Narrow banking, o sea, la idea de la banca limitada, existe desde hace 250 años. Hay 2 tipos de instituciones financieras, y después podemos entrar en la historia de por qué existe un FDIC, pero básicamente hay un banco que presta depósitos. Ese banco tiene que estar regulado por el regulador, porque está tomando los activos de los depositantes y va y con ese dinero lo presta. Esa es la simetría central del negocio bancario. Hay otras instituciones que operan con 100% de reservas. Ualá opera con 100% de reservas, y elegimos ese modelo porque decidimos nosotros, por temas nuestros, no ser banco. Entonces, como nosotros operamos con el 100% de las reservas, mantenemos todas esas reservas y no podemos ir a prestarlas. Ahora que estamos en el negocio de los préstamos y estamos creando historia crediticia para un montón de argentinos que, como decía Alejandro, no tienen historia crediticia, cuanto más usás Ualá, más información tenemos, y ahí podés darte crédito a gente cuyo veraz no incluía nada. Eso es otro flujo. Y eso pasa por otra sociedad que está completamente separada de Ualá y que no toca los fondos de los depositantes. Porque si no, y ahí lo digo enfrente de un ex vicepresidente del Central y un director del Central, a mí me deberían venir a regular. Si yo prestara el dinero que tiene Carballo en la cuenta, está bien que venga un regulador y me diga: no, mirá, Barbieri, no puedes agarrar la plata porque no sos Galicia, no te miro los balances, no te chequeo tus encajes, no miro tu liquidez, no tenés un Core Tier 1 Capital Ratio que tenés que respetar todos los meses. Eso me parece que está muy bien, pero no mezclemos una cosa con la otra. O sea, tengamos el mismo nivel de competencia, y como digo que cuando lanzamos Ualá los bancos tardaban 96 horas en darnos el dinero en una cuenta depositante, tardaban 96 horas, era más rápido ir al Rapipago que pasar la plata por Galicia, increíble. Hoy el CBU no anda para algunos bancos, hay que ir a buscarlo la tercer caja del menú externo, porque obviamente no lo quieren hacer. O sea,
corrijamos esas asimetrías Tiene también. otra estructura también, y unos tiempos distintos. No, está bien, pero digo, si el Banco Central les dice suban los encajes, los suben. Pero si el Banco Central les dice abran el CBU, no lo abren. Entonces, para una cosa sí tienen tiempo, para otra cosa no. Como te digo eso, te digo que cuando nosotros hacemos CBU, hay que hacer CBU para entrar y para salir. Y ahí digo que tanto Walla como Mercado Pago tienen que tener CBU para entrada y también para salida. Porque si yo tengo el deseo de meter la plata en Walla y después el día de mañana quiero pasar la plata, y ahora voy a decir otro banco para no repetir Galicia, lo quiero llevar al BBVA o lo quiero llevar al Santander, tengo que poder hacerlo. Después hablamos de cómo lidiamos con el costo del efectivo, que para operadores como Mercado Pago o como Walla, no creo decir nada nuevo, que es bastante, o sea, ir al cajero con Galicia es gratis, para nosotros cargar la plata en Pago Fácil, Pago no es gratis, y el costo del efectivo ha sido un problema para el país. Entonces hagamos todos, perfecto, abramos el sistema y tengamos más competencia, pero creo que hay cosas que hay que asumir de los dos lados y jugar a la competencia y apostar a la competencia, porque la verdad que nos hace a todos mejores. O sea, que este informe exista en este año es porque Mercado Fondos es un gran éxito y porque además Walla está emitiendo muchos plásticos, como también Mercado Libre. O sea, es porque hay jugadores y viene Yacaré y está la gente de cripto y está Fluenta dando más crédito y compitiendo con los bancos. Eso quiere decir que hay más ecosistema, y más ecosistema quiere decir más competencia y ganamos todos. Tal cual. A mí me sorprendió un poco a lo largo de la jornada, fueron todas fintechs las que estuvieron hasta ahora, y tanto desde la Cámara como incluso las 4 verticales que vinieron de cripto, lending y crowdlending, hablaron de estar de acuerdo con pensar una regulación por verticales y tener en cuenta el tamaño del sector antes de empezar a pensar en eso. Entonces te pregunto, Horacio, sobre estas verticales, cripto, pagos, lending, etcétera, ¿tienen una visión distinta a la que están teniendo con este sector de hoy, promover la competencia? Dejamos que crees que le volvemos. A ver, hay distintos tipos de regulaciones. Escuchándolos hablar, tendrías que haber invitado a Rodrigo Pena acá, porque el problema principal que estaban discutiendo era impositivo, y el Banco Central sobre impuestos no tiene nada que decir, o sea, ni opina, no tiene palabra en eso. Sí, obviamente las cuestiones monetarias, etcétera, sí, todos en eso conocemos el contexto. Ahora, hay regulaciones que van con relación a, por ejemplo, la prevención del lavado de activos, y sobre eso las regulaciones de la UIF. Y aclaro algo, nosotros cuando empezamos la mesa de innovación en el Central, pusimos las oficinas porque teníamos una sala que estaba buena, que había bastante gente que entraba, pero en la mesa de innovación está la UIF, está la CNB, está FIP, estaba el Ministerio de Producción, a veces viene, la última vez vino, y está haciendo también. Entonces, es un espacio donde todos los reguladores y todos los actores del sistema nos encontramos y vamos encontrando las asimetrías y las vamos tratando de corregir en la medida de lo posible y lo más rápido posible. Algo interesante de este panel es que todos nos conocemos y nos hemos visto un montón de veces y hemos tenido estas discusiones en ese ámbito y en otros lugares, y sobre estas discusiones que ustedes por ahí las escucharon antes, se ha ido evolucionando el tema. Algunas asimetrías que existían no existen más, y sobre otras se está trabajando. Esta discusión del CBU que se escuchaba hablar ya tiene una segunda norma que entra en vigencia, para ir a tu pregunta, o tu interpelación. El 30 de junio los bancos, así como mantienen los encajes, tienen que tener el CBU disponible en una plataforma visible que tenga la misma interfase gráfica por la cual hacen las transferencias bancarias. Lo mismo va a pasar con el de BIN3, que empieza ahora en 30 de junio, igual que el cheque electrónico. Nosotros siempre estamos tratando de ver, son como 4 los principios que tenemos dentro de la regulación del Central. Acuérdense, hay cosas que son impositivas, hay cosas que tienen que ver con la prevención de activos, que sí tiene, si te fijas en la web, tienen verticales muy claros. Y el Central hoy no está trabajando en ese sentido en verticales, estamos trabajando todo el tiempo en normas un poco más micro, que siguen siempre 4 principios. Transparencia, o más competencia, dentro de un sistema seguro, o sea, tratamos de preservar la seguridad del sistema, pero es parte de lo que hacemos con reguladores, y siempre promoviendo la innovación. Entonces, esos 4 principios, lo tratamos de hacer así. Si ven nuestras normas a lo largo de los últimos 3 años y medio, siempre los hemos ido impulsando de la forma en la que hemos creído que es más eficiente.
Es cierto que, comparto lo que decía Pia Paola, y te doy la palabra, que este debate generó también algún revuelo porque en este mundo, este ecosistema fintech, Mercado Libre y Mercado Pago son en términos de escala ampliamente distintos al resto del ecosistema fintech. Y yo quisiera ir un rato al tema de pagos en América Latina. En este caso, de nuevo, Alejandro, estás acá, sos Fluenta, pero me gusta que estés aquí sentado porque sos conocedor del ecosistema de la región. En otros países, ¿cómo funciona el tema de los pagos? ¿Está regulado el tema de las pasarelas de pagos, etcétera? A ver, no es mi vertical. Conozco porque cuando uno va a un país, lo primero que hacemos es nos presentamos ante el regulador, le contamos qué queremos hacer, e investigamos otros verticales para saber si nos metemos en esa vertical, si nos podemos... creo que en la mayoría de los países en la región hay algún grado de regulación, digamos, sea agregador de pago, pasarela de pago, y hay, digamos, alguna regulación. De todas maneras, digamos, eso lo define cada regulador en cada uno de los países, atendiendo las necesidades. Vuelvo a insistir, el regulador tiene algo que nosotros no podemos hacer, crea mercados. Con una regulación, en México siempre hacen una broma que prefieren una mala regulación a una ausencia de regulación, porque cuando hay una mala regulación están las reglas de juego claras y los incumbentes, porque tenemos que trabajar todos, tienen cómo ceñirse esas reglas, ¿no? Entonces, es lo que entienda cada uno de los reguladores. En varios países hay regulación, pero digamos, eso lo tiene que entender el regulador. El regulador, aquí el trabajo que se hizo, como vuelvo a repetir, es asombroso cuando uno sale de Argentina, digamos, y le preguntan acerca del código QR, acerca de cómo se están digitalizando los pagos, independientemente si el Mercado Libre es un monstruo y es más grande y puede aplicar muchas más esas ventajas, digamos, que las tienen todos, pero independientemente de eso, digamos, cuando uno sale del país, se asombran en el cambio positivo que ha hecho Argentina rápidamente. Y sí, digamos, nos quedamos en pagos y tenemos una relación de crédito sobre PBI dramática. Sí. ¿Y vos querías acotar algo? Después, perdón. Sí, quería acotar algo de la regulación sobre este tema regional, porque sí me parece que ha habido innovación. O sea, querés ver una situación peor que la de Argentina, mirá Colombia. Colombia es un país de 40 millones de personas donde hay 25 bancos. Y si ves los apellidos de los últimos superintendentes de la entidad bancaria, va a ser muchos apellidos muy parecidos a los presidentes de los bancos grandes de Colombia. Pero tiene una relación de crédito sobre PBI de 45%. Estaba hablando de otro tema, no estaba hablando, un segundo. Estaba hablando de que existe en muchos lugares del mundo, y esto fue pionero en Europa, pero se ha adaptado muy bien a Latinoamérica, existen figuras intermedias entre un proveedor de pagos y un banco full. Y me parece muy inteligente como países como Colombia han creado una SEPDE, en México se llama SOFIPO, en Uruguay se llama IEDE, o sea, no son sociedades anónimas no reguladas, tampoco son bancos full que tienen todo el peso de la regulación y la liquidez del banco normal, son una cosa en el medio, que a veces regula el narrow banking que estoy diciendo, y entonces no confías en Barbieri que no quiera tener problemas en su directorio, entonces no presta con la plata esa, o el central que tenga que venir a ver las cosas, sino que crea una figura intermedia que básicamente en Uruguay, que está muy avanzado en términos regulatorios también como Argentina, en términos de pago se llama como manager de dinero electrónico. Eso crea la posibilidad de innovar y además empezar a hacer temas de crédito, por ejemplo. Entonces la SEPDE y la SOFIPO en México y Colombia te permiten empezar a hacer créditos, especialmente para sectores de la población que antes no tenían acceso al crédito porque los bancos no se lo daban. Entonces, eso te crea un punto medio que sí te permite operar con, decirlo, regulado, pero con otro nivel de regulación que es más compatible, es muy parecido a lo que hace Inglaterra, y ahí en realidad podríamos tener acceso directo a Covelsa, sin tener que terciarizar por un banco que, de hecho sea de caso, tenemos un banco en Argentina que abrió las APIs, pero si nosotros que tenemos un análisis de gastos, queremos las APIs de los otros bancos para integrar esa data y darle al usuario un principio de Open Banking que es, Lucas, saber cómo gastaste en todos tus medios de pago juntos, no se puede, porque nadie te da acceso. Déjame complementar. Nosotros operamos en 7 países en América Latina: Argentina, Brasil, México, Chile, Colombia, Perú y Uruguay. En algunos hay regulación hace tiempo específica para pagos. Brasil la puso hace 4 años, pero se tardaron los primeros 4 años en decidir quiénes pasaban y no. Nosotros nos dieron la licencia en diciembre del año pasado. Y en varios países, entre ellos
Chile y Uruguay, perdón, Chile y México, la regulación es reciente y todavía no entró en vigencia. Así que es un poquito apresurado decir va a ser buena o va a ser mala. Mi intuición no, la pedimos en detalle. Muchas de las cosas de la de México va a ser muy nocivo y va a hacer que haya mucho menos competencia. Y podemos adaptarnos a todos, nosotros podemos adaptarnos a todos y las vamos a hacer todas y las vamos a cumplir. Lo que genera es menor innovación y menor crecimiento de la industria fintech, porque si te piden en algunos países, no sé, capital mínimo o encaje del 100%, encaje del 100% en Brasil, lo tenemos. Pero tiene su bonus y su bonus, porque lo que tiene de positivo, por ejemplo, es que al tener el dinero 100% invertido en títulos públicos, nos permiten automáticamente remunerar el dinero que esté en mercado pago. Entonces, esto que estamos haciendo con el BIN de la Argentina, de crear un fondo común de inversión donde la gente puede invertir, en Brasil lo podemos hacer solos y además podemos casi, como es más fácil el onboarding, poder hacer que todo el mundo, ya todos los que tienen más de 500 reales automáticamente lo tienen prendido y vamos a ir bajando eso. Entonces, hay cosas que son positivas, cosas que son muy negativas, sobre todo, no sé, por ejemplo, onboarding de empresas. Hoy tenemos un montón de pymes trabajando en Mercado Libre. En México va a ser caótico, va a ser sumamente lento, va a ser que haya muchas menos empresas que puedan utilizar Mercado Pago, que van a tener que ir por un proceso realmente no pensado para el mundo digital. Entonces, no quiere decir toda la regulación es mala, creo que algunos de los ejemplos que daba Lucas eran muy buenos, pero lo que hemos visto en muchos países es que el sector bancario ha aprovechado la regulación para hacer que vaya más lento el negocio de fintech, más que con el objetivo de resguardar de un riesgo cierto y creíble. Mira, es súper interesante lo que mencionás y de paso el chivo. Si me escucha quien abrió esta jornada aquí de La Uva me mata, pero bueno, dirijo un programa ejecutivo de FinTech y Digital Banking en la Católica, cual los invito a que investiguen al respecto, y la clase anterior la dictó Eric Rincón Cárdenas, que es presidente de la Cámara FinTech en Colombia y especialista en derecho digital, e-commerce, etc. Diríamos pionero en la región. Y él hablaba del Regulatory Sandbox en Colombia y decía, teóricamente nos encanta a todos, pero aquí en Colombia hay casos de fintech que hasta que salieron de esa arenero y le dieron una licencia, se tomaron hasta 2 años. Y por eso retomo esto que dijiste vos recién, Ale, de cuán real es eso de es mejor una mala regulación que la falta de regulación. Y te propongo a ver si querés, no sé, desarrollar un poco mejor ese concepto. Te puedo dar un ejemplo más y ahora lo dijo Ale. El caso de Brasil fue medio raro, porque yo lo que te decía, la regulación salió hace 4 años, tardaron 4 años en aprobarnos, y lo que pasó en el medio fue decir, todas las entidades que estaban operando, mientras están en proceso de aprobar la aprobación, pueden seguir operando, pero nadie más pudo empezar. Pues hubo 4 años que no podías empezar a hacer pagos en Brasil, porque tenías que esperar a que terminen todo el backlog de licencias que habían comenzado hasta que pudieran empezar a pedir nuevas licencias. Es un tema ciertamente polémico. Lucas, Horacio, si cambia el gobierno, el Banco Central va a mantener estas políticas. Seguramente ustedes no lo saben. La única manera de garantizar que se forma un mercado es poniendo reglas claras. Yo entiendo, digamos, que pareciera que se inhabilita la innovación o que se ralentiza la innovación, pero en realidad la innovación requiere de dinero, requiere de fondos. O sea, si hay emprendedores en la sala, saben que tienen que ir a visitar a fondos de Venture Capital, van a tener que poner dinero de su bolsillo, digamos, después para escalar hace falta. No existe una industria, digamos, preparada para escalar en Argentina, digamos, emprendimientos que hayan salido con pocos recursos. Y la verdad es que si uno piensa en desarrollar un negocio y no tiene las reglas claras, es un aventurado lanzándolo, y después cuando, digamos, quiere escalarlo, empieza a chocar con esas barreras. En la región, cuando decía de que en México se dice que es mejor una regulación mala que la ausencia de regulación, es porque también ahora, digamos, recién lo decía Juan Pablo, digamos, cuando nosotros arrancamos con la flota también nos cerraron por los bancos. También verás intentó cortarnos los servicios de datos porque los bancos se lo pedían. Entonces, eso con un marco regulatorio no se puede hacer, porque es delito, digamos, no se puede llevar adelante esas prácticas nocivas. Entonces, yo creo, digamos, soy un poco quizás menos naif en pensar que las reglas de juego en la Argentina han cambiado demasiado.
todo el tiempo. Y si nosotros podemos, en un momento histórico en donde creemos que la digitalización de los pagos es buena para la población, que aumentar el acceso al crédito es bueno para la población, busquemos los vehículos adecuados para llevar esas iniciativas y cementarlas. Por supuesto, digamos, hay algunas cosas que Argentina ha hecho bien, aunque no han tenido buen impacto. Por ejemplo, la ley de emprendedores dice que el crowdfunding de equity o de capital es una oferta de título valor, digamos, que tendría que estar alcanzada por la CNB. Lo saca fuera del ámbito de la CNB y le dice, digamos, en la ley dice, che, CNB, no trates esto como una oferta de valores, tratalo como algo distinto y regulalo vos. Se reguló un principio, se le dio al regulador la capacidad de hacerlo, digamos, bueno, por alguna razón, digamos que no fue una regulación muy buena, no crecieron muchas compañías, pero el regulador volvió y dijo, me equivoqué en esto, vamos a cambiarlo, y ahora están apareciendo algunas otras compañías que antes no aparecieron. Entonces, de alguna manera, digamos, aventurarse a invertir en segmentos que no tienen claridad regulatoria es extremadamente riesgoso, es mucho más riesgoso que desarrollar esa actividad. Pocos pueden hacer esa inversión, pocos, muy pocos, digamos, y la verdad es que sería bueno que haya más compañías que lo hagan. Ahora bien, de la misma manera, digamos, que si hay que regular un medicamento, digamos, uno tiene que caer en la ANMAT, digamos, para todos temas, digamos, que tengan que ver con finanzas, digamos, es bueno cuidar a los clientes, como mencionaron los colegas, pero también en algún lugar ese cuidado no puede quedar al arbitrio de la autorregulación, ¿sí? La autorregulación es buenísima, pero no alcanza, porque vos le vas a decir a un inversor, no, mira, nosotros nos autorregulamos, hacemos esto de esta otra manera, no alcanza, y te dicen, qué bueno, cuando regulen llamanos, ¿sí? Entonces, claro, cuando las compañías son muy grandes ya empiezan a tener una ventaja de tamaño y entonces no importa que el Banco Central te ponga un sumario, te quiera cerrar o algo por el estilo, como pasó en Brasil. En Brasil la historia del fintech arranca, digamos, por el mundo de préstamos en Brasil. Cuando una compañía hace una plataforma de financiamiento colectivo, a los 6 meses lo cierran, se frenó el desarrollo del fintech en Brasil. ¿Sí? Digamos, si uno mira la historia, digamos, y a mí me encanta también mirar un poco qué ha pasado, se frenó el desarrollo del fintech, hasta que después salimos nosotros, a salir Cumplo en Chile, a salir una compañía en México, y los reguladores empezaron a mirar las cosas de una manera distinta, pero de vuelta, digamos, si queremos innovar, digamos, tenemos que pagarle a la gente, tenemos que alquilar oficinas, tenemos que alquilar servidores, y ese dinero de algún lugar tiene que salir, y si no incentivamos esa industria, lo más probable es que no crezca. Es muy interesante y creo que casi lo formulaste como una pregunta de hecho mencionaste a Horacio y a Lucas, pero me animo a transformarlo un poco en una pregunta. Sé, Horacio, que cuando se habla de regulación, acá tenemos que haber sentado a la CNB, a Defensa del Consumidor, haber sentado todo, pero estás con el sombrero de quien fue el ente regulador pionero en todo este tema. Entonces, en algún momento, incluso durante la gestión de Lucas, en alguna opinión, él afirmó hasta muy al principio de la gestión, dijo, hasta 2019 no vamos a regular las fintech. Y creo que en el trasfondo esto que menciona... Sí, te sigo fuerte. en el trasfondo de esto... Ni vos te acordás, pero fue. Hay archivo. En el trasfondo de esto hay un debate que es interesante, es el de política de gobierno, política de Estado. Siempre Pablo decía, no depende de que yo sea bueno y yo decida no hacerlo. Creo que el hecho, por ejemplo, de la interoperabilidad de los códigos QR, que es una normativa del Banco Central, pero que aplica a los bancos, y que si Mercado Libre lo quiere hacer, lo hace, si no lo quiere hacer, no lo hace, a los consumidores, en cierta manera, y ahora reflexiono, a los inversores, no le da tal vez una visión de largo plazo. Entonces, me parece una pregunta muy oportuna hacer, ¿qué se está haciendo para asegurar que este camino de crecimiento de un sector que va a contramano a un país que se contrae, pero que está creciendo, cómo asegurarse que eso pase, venga quien venga después de octubre, toque quien toque en la silla del Banco Central o de Hacienda, etc.? Claro. Estamos hablando de seguridad jurídica. Básicamente. Seguridad jurídica es una deuda histórica en Argentina. ¿No? Acá salgo un poco de mi rol en el Banco Central. Esto es algo que hemos visto. Yo trabajé muchos años en estudios jurídicos y en bancos. Y es algo que se nota. Es difícil explicarle a un inversor extranjero cómo son las vueltas del derecho y de las reglas en Argentina. Obviamente las normas tienen como escalas y hay algunas que son más estables que otras. La Constitución, siendo la más estable, no habla de inclusión financiera, aunque tiene una cláusula del desarrollo que se podría interpretar a favor. Y tenés leyes. Hay muchas leyes que se han ido cambiando. Empezamos con la ley PYME, después tenemos la ley de financiamiento productivo
tiene un capítulo específico sobre inclusión financiera. La ley de financiamiento productivo habilitó ciertos vehículos como los fondos cerrados, que ahora pueden comprar deuda y tienen unas alternativas para generar inversión que no existían. A eso se le agregaron algunas mejoras con la reforma impositiva, que inclusive algunas no se mantuvieron, pero otras sí se mantuvieron. Hace poco se reglamentaron los artículos 205 y 206 de la ley de financiamiento productivo, que permiten que los fondos tengan tratamiento impositivo transparente. Han empezado a aparecer algunos fondos que quieren invertir en securitización de cupones de tarjeta y de productos de consumo. Mercado Pago logró securitizar algunos de los créditos que logró originar. No sé Pierre, si están pensando en el mercado de capitales. Digo, el mercado de capitales abrió puertas que no existían con una ley, digamos. Una ley que por supuesto la votan partidos del oficialismo. Acordémonos que este gobierno no tiene mayoría, entonces si salen las leyes o si salieron es porque hay un acuerdo también con la oposición. Entonces eso te da un poco más de estabilidad, pero por supuesto que acá tenemos una deuda enorme como país. Tenemos que empezar a entender cómo funcionan ciertos sistemas, no tenerle miedo a la innovación y tomar decisiones que se mantengan en el tiempo. Pero eso se construye con el tiempo. Yo no te puedo asegurar hoy desde acá sentado qué es lo que va a pasar con el Banco Central en el futuro y qué leyes va a sacar el Congreso de acá en adelante. Ojalá que los argentinos lo entendamos y que actuemos acorde. En términos de financiamiento, por ejemplo, el caso de la inclusión financiera, el financiamiento productivo lo conozco bien porque fui yo quien escribió de puño y letra ese articulado de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, y pensando un poco en armar una política de Estado más allá de una política de gobierno que comparto se levantó como bandera, pero frente a esa incertidumbre es cierto que esas cosas se debaten en el Congreso. No, tenemos el Consejo de Inclusión Financiera que funciona, está la Estrategia Nacional, claro, la Ley de Financiamiento Productivo impone la Estrategia Nacional y se crearon cargos públicos del G20, se empezó a crear cargos públicos en cuanto a la inclusión financiera. Entonces uno se pregunta, y creo que esta es un poco la pregunta de fondo, es ¿qué laterales hay para evitar tal vez algunos riesgos potenciales? Soy cliente de Mercado Pago, uso Mercado Pago, me encanta, y tengo que decirlo, me parece la mejor. No me sorprende que sea la mejor porque capitalizan 20.000 millones, o sea, tienen todo para ser la mejor, o sea que son. Ahora la pregunta es, como consumidor, ¿yo cómo sé, qué se está haciendo para que de cada 5 años Mercado Pago no tenga el poder monopólico de Prisma? Que tanto costó al sector público desarmar. Por ejemplo, está bien primero es interesante tu pregunta. O sea, otra de las leyes que se aprobó es la reforma de la Ley de Defensa de la Competencia. La Ley de Defensa de la Competencia... Por eso te mencioné que sabía que tenía que estar sentada acá. Esto es opinión porque es visión al futuro. No, pero es interesante. El trabajo que se hizo, nosotros lo vimos de costado, pero el trabajo que se hizo sobre toda la cuestión relacionada con el mundo de las tarjetas de crédito ha sido un trabajo muy profundo y que ha logrado un cambio en Argentina notable. De hecho, ha tenido algún reconocimiento internacional. Es un trabajo que se hizo de manera seria y que logró efectivamente que algo sucediera. No había sucedido nada con relación a la defensa de la competencia en muchos años en la Argentina. Eso se hizo con la ley vieja. La ley nueva le da mayores facultades y tiene inclusive los principios mucho más claros. Entonces, a eso sumale obviamente la ley de defensa del consumidor que ataca específicamente el tema de la transparencia. Y es lo mismo de antes. Vos ahora tenés leyes mejores, que tienen consenso de una gran porción de los representantes de la sociedad, que están siendo aplicadas de mejor manera a la que estaban y que dieron resultados. Bueno, entendámoslo como sociedad, depende de nosotros, no hay nadie que te lo va a poder asegurar. Somos nosotros los que tenemos que tomar esa decisión. Sí, uno a veces piensa en políticas preventivas y no tanto como estamos acostumbrados en políticas curativas, ¿no? Cuando aparece un incendio salimos a apagarlo, sino tal vez... por eso el panel es Voz al Futuro. Y me gustaría también escucharte a vos, Osvaldo, porque de nuevo, a mí me encantó hace poquito, ustedes anunciaron la interoperabilidad del código QR que van a avanzar y hablamos de los consumidores. En realidad la normativa de interoperabilidad del código QR del Banco Central era hacia los códigos QR que hacían los bancos. No obligan a que haya interoperabilidad en el código QR de Mercado Libre, hasta donde tengo entendido. Es a entidades conectadas al sistema, o sea, Mercado Pago tenía que tener el estándar de QR. Bueno, pero anunciaron que lo van a hacer ahora. Ese es un paso adicional que lo va a explicar, pero... Sí, son dos pasos. Si querés, empiezo por ahí y después voy para Prisma. Hubo un primer paso que dimos hace unos años, que fue asegurarnos que todos usásemos el mismo estándar. Había 2 estándares en su momento, habían salido
en todo pago, y nosotros, cada uno tenía un estándar distintos y decidimos homogeneizar y nos pusimos todos de acuerdo en qué estándar íbamos a usar. Eso, si querés, es una compatibilidad tecnológica, porque lo único que permitía era que podamos entender qué decía un código QR de cualquier otro. El segundo paso que estamos dando ahora es, si querés, unificar la adquirencia, que lo que va a permitir es no solamente que pueda leer el código QR, sino que cada establecimiento, hoy por ejemplo hay un solo caso funcionando en Argentina, creo, de un establecimiento que acepta pagos nuestros y de todo pago, que es YPF, que empezaba con todo pago, después sumó Mercado Pago, y ahí lo que tiene YPF atrás es dos cuentas, una cuenta de Mercado Pago y una en todo pago. Entonces hoy, si bien el estándar es único, lo que requeriría es que cada comercio tenga una cuenta por billetera. Lo que estamos proponiendo en la mesa de innovación es un estándar de adquirencia que, si tenés un código QR con cualquiera de las billeteras o bancos, podés recibir pagos de cualquier otro. Respecto a tu pregunta de abuso de posición dominante, nosotros lo sufrimos muchísimo, lo sufrimos durante 10 años lo de Prisma. Y está claro, bueno, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia investigó, y básicamente había tres cosas que resumiendo, que hacía Prisma, que era un abuso de posición dominante, ¿no? Por un lado, fijaba, las comisiones eran altas, la ley decía no más de 3%, pero básicamente todo el mundo pagaba 3% porque no había ninguna competencia, era un monopolio de Visa y un monopolio de un único procesador de Visa y un único procesador de Mastercard. Esto, para que tengan idea, en Brasil cambió hace 10 años, hace 11 años. En 2008 cambió, era lo mismo en ese momento, se llamaban Regicardi y Visanet, después tuvieron que cambiar nombres, pasó a ser Regi y Cielo. Hoy hay 20 adquirentes en Brasil, es un mundo distinto, bajar los precios, no hay frenos tecnológicos. Pero uno era costos altos. Costos, y no solo tanto, pero es algo que cambió el Banco Central recientemente, y plazos. Plazos en Argentina, te liquidaron una transacción de tarjeta de crédito para e-commerce, eran los 22 días hábiles. Entonces, el comercio estaba financiando, además de cobrar 3%, eran 22 hábiles que terminan siendo casi 28, 29, con inflación de 3% mensual, era otro 3%. Eso se achicó a la mitad ahora, hace un mes y medio más o menos. El segundo era, estaba básicamente el financiamiento de una transacción de cuotas, lo da el banco emisor, y lo lógico hubiera sido que cada banco emisor ponga sus precios, y cuando uno va a comprar podía elegir el precio más barato y pagarlo en un banco emisor. Lo que pasaba en Argentina es que, en lugar de eso, el precio lo ponía de común acuerdo del directorio de Prisma, era un conjunto de bancos. Entonces era más claro que cartelización imposible, y eso fue lo que encontró Defensa de la Competencia. Y el tercero era evitar innovación. Nosotros quisimos lanzar nuestro POS antes que Prisma, y básicamente nos decían, y tenemos cartas de documentos que lo mostraban, que decían: ustedes lo lanzan, los vamos a desconectar. Entonces tuvimos que retrasar, y lo salimos un año antes en Brasil que en Argentina. Entonces, esos son claros ejemplos de abuso de posición dominante que tenemos muy claros, que intentamos fuertemente que no ocurran, y estoy seguro que no van a ocurrir de nuestra parte. No es lo que queremos que ocurra en Argentina. Bien, estamos de acuerdo, pero puede pasar. Pero hay una ley que nosotros terminamos en defensa de la competencia, básicamente, ¿no? Sí, totalmente. Y aparte, Prisma tiene el 82% del mercado en su momento. Bien, Pablo, ¿querías agregar algo? A ver, nosotros competimos con Mercado Pago todos los días. Me parece un excelente producto. Es un orgullo competir con la mejor empresa. O sea, no lo voy a decir yo. Es un orgullo que el Mercado Libre es Argentina, y que sean del tamaño que sean, la empresa más grande tecnológica del mundo fuera de China y Estados Unidos. Es genial. Ahora bien, ¿es difícil competir? Sí. ¿Se puede competir? Sí. Pero lo bueno es que todos nos juguemos a la interoperabilidad. Entonces, lo que decía del CBU antes es algo súper importante, porque si hacemos entrada tenemos que hacer salida, y si obligamos a los bancos de hacer entrada, también de ellos tienen que hacer salida, y nosotros también. Y creo que eso nos empuja a todos a ir más adelante. Creo que hay más interés en los fondos de Venture Capital en Latinoamérica, porque existen ejemplos como Mercado Pago, como Rappi, como Nubank en Brasil, y eso impulsa a todo el sistema hacia adelante. Y veo que después de Ualá también vienen otra gente que quiere hacer lo mismo. Lo que sí tenemos que tener todos en claro es que no tiene que tomar 10 años para abrir un sistema, y creo que iba a tu pregunta eso: hagámoslo desde antes y obliguemos a todo el mundo a ser interoperables y a ser abiertos con el sistema. Y creo que para todos lo que tenemos que ir es Europa es el futuro. Open Banking. O sea, hoy podés tener tu tarjeta de Ualá cargada en la cuenta de Mercado Pago y pagar con eso, pero no podés pasar plata de uno al otro
CBU, esperemos que vaya a cambiar eso muy pronto, pero requiere de un compromiso de las empresas. Eso debería estar desde el regulador o quien sea, diciendo, no chicos, para jugar en este juego, seas BIN, seas Walla o seas Galicia, tenés que tener el mismo sistema y que eso fluya, porque si hay más interoperabilidad quiere decir más competencia y eso te va a prevenir el monopolio, no la promesa de una persona o de otra. Porque seguro que, o sea, en Prisma hace 20 años ellos prometían que iba a bajar el 3%. Y si vemos históricamente lo de Brasil, que me parece el ejemplo correcto, los dos mundos que mostraba Lucas antes, el de los costos altos y los costos bajos, tienden a converger una vez que hay más competencia. Porque el mundo de Visa tuvo que bajar en Argentina por regulación, pero en Brasil termina bajando porque otros porque está Pago Seguro, que le gana a Cielo todo el negocio. Y también está Mercado Pago, y también está Stone. O sea, esa competencia crea un mejor sistema donde ya no tenés que elegir entre Pay y el sistema caro, porque Pay anda, entonces fuerza que el sistema caro ya no sea tan caro. De banco a banco, pero Walla puede competir con Mercado Pago porque tenés a Tencent, a Soros, a Goldman Sachs y a otros inversores. Yo creo que la startup promedio Sí, pero el día de las que le empecé, de las 180... Está bien, pero el día que la empecé no tenía nadie. O sea, la empezamos nosotros y no teníamos fondos de... Está bien, sí, me mudé de vuelta a Argentina para hacer esto, pero digo, o sea, si creamos nosotros, pueden crear otros. Tuvimos el beneficio de tener apoyo, pero tuvimos que ir a buscarlo. No es que el día 1 Tencent invirtió... Estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo, pero arrancaste con unos fondos interesantes. Igual no les lo quiero llevar. Tengo que poner en esta posición, soy el moderador, tengo que llevarlos a que digan la cosa que la gente quiere escuchar. Y por eso ahora me voy a poner el otro sombrero y tengo que hacer la siguiente pregunta. ¿Te acordás, Lucas, cuando se aprobó el código QR en la mesa de innovación? Digamos, llegaron, digamos, el grupo, que hay 4 grupos ahora, antes había 3, el grupo de medio de pago llegó con la propuesta de código QR y Lucas les contestó, estaba Prisma, digamos, y Mercado Pago, digamos, ya de acuerdo, y el resto de los integrantes. Y le dijo, ¿y qué tiene que hacer el Banco Central con eso? Eso es algo entre ustedes, ¿sí? Y les esgrimieron argumentos y le dijo, no, bueno, y le contaron las cosas que estaba contando Osvaldo, digamos, che, se puede trabajar de una manera distinta, va a haber interoperabilidad. Y luego dijo, bueno, adelante con eso, digamos, de vuelta. Ahí el regulador tomó una decisión y creó un mercado, ¿sí? Esa es una decisión inteligente. Podrían haber tomado la regulación. Muchas veces cuando yo le pedía en la mesa de innovación, digamos, que nos dieran más acceso a la central de deudores, Lucas decía, eso lo tiene que solucionar el mercado. De vuelta, finalmente accedieron también, digamos. Pero esas decisiones ayudan a crear mercado y ayudan a que las compañías puedan operar un poco mejor. Si operan mejor, van a hacer crecimiento más rápido. Porque si no voy a ir a vos ahora. Muy de acuerdo. De nuevo, tengo que ponerme en abogado del diablo y aparte soy docente investigador, mi trabajo es básicamente escuchar todas las voces y traer las distintas campanas. Y así que voy de nuevo al informe de ADEVA y quiero de nuevo, me especializo en inclusión financiera. Y algo creo que sé sobre de dónde proviene, cuáles son las variables de la exclusión financiera. Y hablamos de inclusión financiera porque el sistema financiero tradicional no ha hecho o no ha podido hacer algunas cosas de manera correcta. Entonces la pregunta en este caso es ¿por qué hay tan bajo, desde el superbancario, tan bajo nivel de inclusión financiera? ¿Qué podrían hacer mejor? ¿Y qué cosas están haciendo mal? A ver, en términos de cuáles son los factores que efectivamente explican el bajo nivel de bancarización en Argentina, sinceramente, si tengo que asignar porcentajes de responsabilidad, claramente nosotros como bancos seguramente tenemos mucho por mejorar, y atención al cliente, experiencia de usuario, utilización de motores mucho más eficientes y predictivos en términos de selección de deudores. Muchísimo por hacer. Pero yo creo que aplica acá Pareto en términos de 80% es un tema de dificultades de unidad de moneda, de unidad de cuenta. Argentina no tiene moneda y eso me duele como profesional de las finanzas y como haber trabajado muchos años en el Banco Central. Realmente es un tema que tenemos que entender y sobre el cual siento que estamos trabajando. Hace un ratito, creo que bueno, mencionaba el tema de las tasas de interés negativas. Los bancos no definen una tasa de interés por vocación y dicen yo hoy pago esto, no, digamos, las curvas de tasas tienen una lógica en función a toda una política macroeconómica. Y solo recordar, insisto, que el peso ha perdido 13 ceros. Y yo sé que este tema convoca gente mucho más joven que yo, pero lo tengo que decir.
Y eso ha generado realmente toda una economía informal y el ahorro no está en el sistema financiero. Entonces, si no hay materia prima para prestar, no hay manera de prestar. Hay una macro, sin duda, pero vamos al pero- día a día de los bancos. Pues, primero eso, pero me parece que no podemos, es como, ¿viste el famoso chiste del que está en la isla y dice, tengo que abrir la lata y dice, bueno, supongamos que tengo un abre lata y es lo único que tenés? O sea, suena raro, podemos intentarlo, pero no podemos dejar de decir que esto es un tema importante. Insisto, siento que se está atendiendo y realmente estoy muy optimista con respecto a las perspectivas de crecimiento de la bancarización en Argentina. Dicho esto, en términos de bancos, ¿qué tenemos que hacer? Somos absolutamente conscientes. En Argentina tenemos un estudio en ADEVA que nos dice que el 80% de la población adulta tiene acceso a cuentas y tarjetas de crédito de manera gratuita. O sea, las cuentas están, los clientes están, lo que no está es el uso. Hay muy bajo nivel de uso de esos medios. Entonces tenemos que trabajar en esto y somos conscientes que la tecnología nos va a permitir multiplicar la capacidad de acceso, especialmente en los segmentos de individuos, porque también es eso, los bancos prestamos a individuos, también prestamos a empresas. Todo esto que estuvimos hablando afecta muy fundamentalmente el tema de individuos. Entonces creemos en la tecnología, creemos en las posibilidades que nos va a apalancar, al extremo de que realmente la industria bancaria en Argentina es una de las industrias que más invierte en tecnología. Acá la pregunta es si sabemos, si tenemos la capacidad y podemos salirnos de autos de boxe como para ser suficientemente innovadores y tomamos el desafío. Creo que somos absolutamente conscientes de que nuestros clientes que hace años atrás nos elegían por una buena ubicación de una sucursal bancaria, ya no nos van a elegir por eso, Los futuros clientes bancarios, y ya está pasando, nos van a elegir a cada uno de los bancos por la experiencia que ellos tengan en nuestros canales virtuales. Entonces tenemos que estar trabajando en esto. Y estamos tan convencidos que esto lo tenemos que hacer, que realmente cada banco está trabajando con su propia estrategia, porque no todos los bancos tienen igual capacidad de inversión, no todos los bancos tienen igual perfil y van a los mismos clientes. Pero yo me animo a decir que todos los bancos en Argentina, a su manera, tienen su agenda digital. Y muchos de ellos debaten internamente si seguir en ese camino no es de alguna manera una forma de canibalizar sus propios negocios tradicionales, y así todos siguen avanzando y tenemos bancos que han resuelto tener su banca digital en paralelo con su banca tradicional, sus billeteras electrónicas. Por lo tanto, yo siento que es un tema que está en agenda, que lo tenemos que entender y que tenemos que mejorar fundamentalmente para poder cautivar a ese público con el que está interactuando con herramientas como Mercado Pago, como Wallet. Entonces tenemos que estar dispuestos a competir eso, y sinceramente lo estamos, digamos. O sea, me parece que querría enfatizar de alguna manera que yo no estuve todo el día en el seminario, pero el ratito que acompañé, hay una sensación como que hay una dualidad, estamos encarándolo muy binariamente, y es una pena realmente encararlo binariamente. Queda una sensación de que estamos encarando binariamente el tema, bancos sí, bancos no, fintech sí, fintech no. La verdad es que hay un espacio muy interesante de colaboración mutua y un montón de construcciones que se pueden hacer. Y creo que las vamos a ir trabajando, y yo creo que hubo una evolución fenomenal. Sí, a los ejes del debate durante esta jornada fue justamente sacar un poco esa dicotomía. De hecho, se mencionó el caso del BIN como un caso que fue muy bien con el mercado crédito y mercado pago, y forma parte de ustedes, pero bueno, hubo un informe de recomendación, y también esto hay que aclararlo. Cuando se hace la encuesta Mystery Shopper del Banco Central, 8 de cada 10 bancos no ofrecen los productos diligenciados. Entonces hay algo también en el qué hacer del día a día que fomenta la exclusión financiera en el sistema financiero tradicional. De nuevo, vuelvo a esto, hablamos de exclusión. La palabra inclusión financiera viene porque el sistema financiero tradicional, previo a FinTech, no incluyó a hoy 1.700 millones de personas en el mundo, que no todas tienen la macro que tiene Argentina. Entonces por eso yo quería ir un poco más allá. El título de su trabajo es Inclusión Financiera, y tal vez pensar de qué manera, o cuál es la voz de ADEVA, para aprovechar esta revolución fintech y fomentar un poco este objetivo común, que al menos desde su informe y de la misión de la Cámara Fintech Argentina,
es la inclusión financiera. Bueno, justamente el informe, entre otros puntos, plantea el tema de la interoperabilidad, plantea el tema de las cuestiones impositivas, o sea, hay propuestas concretas con respecto a promover, digamos, creo que es un trabajo en conjunto, por eso digo, no es un tema que los bancos deban hacer o las fintech deban hacer, o sea, hay muchas cosas, lo que pasa es que, insisto, lamentablemente también hay que atender lo básico. Y lo básico implica todo lo que venimos hablando también. Entonces, no digo hablar solamente de eso, pero tampoco podemos darlo por sentado, sino que tenemos que, de alguna manera, trabajar en un acceso equitativo a los servicios financieros, para lo cual necesitamos infraestructura, necesitamos tecnología y necesitamos igualdad de normativa a actividad equivalente. Y ahí yo creo que me gusta el concepto que estuvimos hablando con respecto a la regulación por verticales, porque claramente lo que nos está pasando es que ¿qué está cambiando? Lo que está cambiando es desde productos. Pero si ellos prestan con sus fondos, tienen una hoja de balance, te dicen, yo tengo la reserva para si le doy un crédito malo, soy mal prestatario, no me devuelven el dinero, no lo estoy haciendo con fondos de la gente. ¿Dónde está esa actividad equivalente? Y con esto quiero abrir un poco para la opinión, porque creo que detrás de todo esto redefinamos la intermediación financiera y demás. Sí. ¿Dónde ven ustedes la actividad? Definitivamente el tema es la intermediación financiera. El tema es repensar juntos, y tal vez tengamos que sumar más también tecnológicos, especialistas en tecnología, finanzas y también más abogados con respecto a en qué momento el derecho de una persona deja, o sea, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho la comparación que hizo Lucas cuando mostró la caja de seguridad. Para mí, contractualmente, una caja de seguridad es un alquiler de un espacio, y yo puedo tenerlo vacío, o puedo tenerlo con papeles que no valen nada. Me sorprendió el ejemplo porque no llego a comparar un saldo, una cuenta bancaria, con un saldo o con algo que está dentro de una caja que supuestamente es dinero. ¿Y cómo comparar la intermediación financiera en el caso de la fintech, donde de nuevo, no quiero ser repetitivo, tienen los fondos de respaldo para todos los... No, ahí yo coincido con lo que vos planteas, o sea, coincidimos. Lo que me parece es que no está claro en términos de cuánto entiende el cliente. Pero entonces es educación financiera, menos regulación a la banca tradicional, y la fintech por ahora no ingresa. Me parece un tema la transparencia hacia la regulación. Transparencia, no, si 8 de cada banco no informan los productos. No, pero eso es inaceptable, perdón, eso es inaceptable. Sí. O sea, eso es inaceptable, y yo no puedo estar más de acuerdo con vos, aunque forme parte de la idea de o sea, eso no puede pasar. No puede haber un banco central que observe que define una normativa y 8 de cada 10 bancos no la cumplen. O sea, sinceramente, no puedo menos que decirte, chapó, no es inaceptable. ¿Entendés? Bueno, pero transparencia sí sería algo interesante, de hecho. Pero sí transparencia, porque me parece que ahí hay un tema para entender. Porque la pregunta que yo hago, por eso te lo decía hace un ratito, es ¿cómo imaginamos que está entendiendo el cliente bancario que esa plata que va fluyendo de un lado al otro, por ejemplo, esto que dicen 100%, o sea, en el extremo sería tiene 100% de encaje? Perfecto. ¿Lo entiende, no lo entiende? ¿Alguien lo está monitoreando, no lo está monitoreando? Me quedo más con la idea de transparencia, voy a dar la palabra que Pablo me hace rato, con la idea de transparencia para poder poner termómetros en tal caso a esa planta de tomate. Me quedo más con esa idea. Yo no sé a quién le está prestando Mercado Libre, no sé si está siendo agente riesgoso o no, a menos que, de nuevo, haya una gestión que quiere ser transparente, pero que no que yo me meto a un régimen de transparencia y puedo ver las tasas de interés y comparar y demás. Ahí me traes un tema que a mí también me resulta interesante comentar, y gracias por comentar porque me hiciste acordar. Es el tema de todo lo que es el Credit Bureau, digamos, todo lo que es el andamiaje de información crediticia, y cómo se alimenta, digamos, el Credit Bureau sobre el comportamiento crediticio de aquellos clientes que han recibido préstamos por plataformas digitales en lugar de la banca tradicional. La banca tradicional informa y todo el sistema se enriquece con esa información. Lo que se presta, digamos, en plataformas virtuales no está, creo no equivocarme, no alimentan esa central de deudores. Entonces ahí tenés algo que me parece que también me hace pensar hasta dónde no tendremos que ver esa fluidez. Sí, no soy objetivo igual porque yo lo quiero para poder hacer trabajo de investigación que no puedo hacer sobre el impacto del fintech que demás. Pablo, ¿qué querías acotar? Perdón. Nada, que antes de que estuviera Tencent, antes de que estuviera Goldman y todo eso, nosotros casi lanzamos Walla con un banco.
éramos 4, fuimos a hablar, les presentamos el proyecto y tuvimos 2 tipos de respuesta. Hablamos con 3 bancos distintos. La primera fue, no necesitamos a ustedes, lo vamos a hacer nosotros. Ok, gracias. Les dimos la idea gratis y nos fuimos. La otra fue, y esta me quedó, ¿por qué daría una tarjeta gratis si la puedo cobrar? Entonces, si queremos saber por qué no hubo inclusión financiera en el país, es porque no había competencia. Es sencillo. Los países donde hay competencia, hay más inclusión financiera. Y lo que vemos ahora es que 4 años después de que hubo competencia, de repente tenemos informes de cómo vamos a hacer inclusión financiera que me parece muy bien. Y es por eso que yo siempre digo, si nosotros fallamos mañana y quebramos mañana, y ganó Mercado Libre es el 100% de la empresa, y son los bancos y Mercado Libre, pero eso logró que bajaran las comisiones, bajaran los costos y haya 100% de penetración bancaria en el país, perfecto, porque hay más seguridad, hay menos gente que tiene la plata al descubierto y que pierde los intereses que debería tener, que hoy tiene Mercado Pago y los puede tener. Y hoy por hoy, el otro día estaba viendo, obviamente tengo banco, miraba y no podía encontrar el costo de un fondo FIMA. ¿Cuál es el costo de un fondo FIMA? No sé. Hay gente acá de Galicia que te lo... No, pero digo, no, está bien, pero en el fondo, en el de la acción también y en el de mercado no hay información. Y nosotros cuando diseñamos los préstamos de Ualá, que llevamos 600, o sea, recién arrancamos, lo primero que hicimos fue poner la tasa en vivo. Y si lo ven en las redes sociales, lo que más le gusta a la gente, más allá de que es menor la tasa que la del Banco Santander, es que ves exactamente cuál es el costo financiero total de algo, cuando en otras instituciones se esconde ese número. Y eso pasa aparte de la regulación. Y hay fundaciones que hoy recomiendan Ualá siendo sponsoreadas por bancos, porque a esa gente no la dejaban entrar a la sucursal. Y es un caso, lo citó el expresidente del Banco Central en un discurso, porque no importa si uno tiene un derecho, el punto es poder llegar a ese derecho. Si lo diga la ley, no te hace la realidad. Vos tenés que poder entrar a la sucursal bancaria y que alguien no te venda una cuenta que cuesta 100 pesos por mes, cuando la de Mercado Pago es gratis. Tienes que poder sacarla y que sea igual y comparable. Y en eso no existía. Sí, pero me quedo, por ejemplo, lo que hablábamos en el panel anterior con Juan Pablo, con esto de, bueno, pero guarda el tamaño del mercado cuando se empieza a pensar una regulación y demás, el tamaño del sector. Entonces la siguiente pregunta que viene después de eso es, bueno, ¿cuál es ese tamaño? O ¿cuáles son esos termómetros como para decir, bueno, a partir de ahora sí empezamos a pensar o no, o sea, hay riesgos o no hay riesgos? Vos te metes en la página de régimen de transparencia del Banco Central y más allá que es, perdón, muy fea, en términos de que bajas un Excel, CBS, es un quilombo, pero uno puede con mucho esfuerzo encontrar los datos del Banco Tierra del Fuego, de todo el país. En el mundo fintech lo cierto es que eso no está. Para nosotros investigadores es casi un reclamo que le estamos haciendo, ya que son benevolentes, háblanlo. Pero yo creo que como política pública hay un punto tal vez ahí que está dentro de la parte del gran paraguas de regulación, que si algo nos llevamos hoy es que no es algo blanco-negro, sino completamente competencia o ahogar a la innovación. Aparte, hablé mucho, ¿quién es que bueno, está esperando? ¿Qué es lo que no está? Porque, o sea... Por eso quiero saber la tasa de mora de Mercado Libre, la cantidad de créditos promedio, si yo lo sé porque te sigo en tus notas en Twitter, pero no tengo esa información en una entidad pública. Nosotros empezamos a prestar hace 2 meses, o sea, tenemos 600 préstamos, no sé, yo lo voy a depósitos, responder por Mercado Libre. Depósitos en cuentas virtuales. No, esos datos no están, porque no los tienen, Mercado Pago tampoco los tiene. No hay una fuente pública que me diga cuánto está prestando. Sí, lo que te digo es todas nuestras tarifas están completamente transparentes, es igual.com.ar/tarifas y está todo ahí. Vos querés informe de cartera. Igual no quiero hablar de caso. Sí, informe de cartera, básicamente informe de cartera, bueno, todo lo que poseen en el régimen de transparencia de los intermediarios financieros que no está con la Déjame contar algo, digamos, porque ahí... ¿Cuál es un detalle que venía como de punto de vista? Cuando se abrieron los grupos me pidió que coordinara el grupo de crédito y ahorro alternativo. Te puedo decir, digamos, de paso el aviso, le pedimos a la gente del central, digamos, dimos como 7 o 8 casos de cómo las empresas de la Cámara deberían reportar información. Todavía no nos contestaron, lo recordamos en otras 3 oportunidades. Sé que es un poco complejo resolver eso, digamos, y también sé que es el esfuerzo que hizo el central y la gente que trabaja en el central para compartir la información que existe en la central de deudores fue un proceso muy grande, digamos, es más, se hicieron normas que hasta incluyen a las pymes ahora, y eso, digamos, nosotros queremos reportar la información, pero tenemos un servicio que le queremos a los miembros de la Cámara, es cómo se reporta la información, ¿sí? Y lo preguntamos a la autoridad, todavía no, seguramente nos van a contestar, pero no nos contestaron todavía, y eso es importante para nosotros. Después si las compañías, digamos, reportan información,
creemos que el reportar información es algo que ayuda a la construcción de la credibilidad. La transparencia, operando a lo largo del tiempo de una misma manera, ayuda a la confiabilidad, la cementa y te da una capacidad de ser un poco más confiable. A ver, no porque lo hagamos nosotros, en general las plataformas de financiamiento colectivo tienen que reportar esa información porque los inversores tienen que saber en qué sistema están entrando, digamos, ¿no? Sí. Estamos sí. A ver, más allá de las normas que conocen sobre interoperabilidad, hemos tomado muchas normas con relación a la transparencia. La primera norma, hoy revisaba, la primera norma que aprobamos fue el CFT. 2 días después de El día del cepo. El día del El CFT. mismo día. La del CFT fue la primera de todas. No fue la misma repercusión mediática. No, una cosa tapó la otra. Y por supuesto nos dimos cuenta, fuimos dando cuenta que la competencia es buena en el sistema. Y hemos ido generando incentivos para la competencia. Un montón, el último fue los plazos fijos web, no sé si vieron. Con los plazos fijos web la tasa del LIC bajó, ahora bajó más, pero la última vez que había visto había bajado 2,5 puntos y la tasa de plazos fijos había subido 4. Es decir, bajó 6,5 puntos el spread entre la tasa del LIC y la tasa de plazos fijos. Y eso es simplemente porque hay más competencia, no por otra razón. Yendo al punto que decía Pierre. Con relación a la central de deudores, la central de deudores está abierta. Es decir, a la central de deudores reportan los bancos, reportan los proveedores no financieros de crédito y reporta cualquiera que quiera reportar. Los proveedores no financieros de crédito que tienen préstamos de los bancos tienen que reportar, están obligados a reportar. Pero los que no tienen préstamos bancarios también pueden reportar. La plataforma es abierta. Estamos trabajando en mejorarla. Es un proceso continuo todo el tiempo. Se viene ahora una nueva central de deudores con una nueva etapa. Por supuesto, después va a haber otra y siempre va a haber otra más. Pero hay una nueva para tratar de mejorarla. Es un proyecto específico y a la que dimos mucha bola. No sé si vieron que mejoró. O sea, la central de deudores actual comparada con la anterior tiene una enorme diferencia y la próxima, les prometo, va a ser mucho mejor que la actual. El título de este panel es Voces del sector de cara al futuro, por eso también hacia atrás no es necesario, quería centrarme demasiado en el caso, por ejemplo, sé que están haciendo un buró de microfinanzas que me parece espectacular. Yo quería hacer un panel acá sobre esto, porque es un sector que se autorreguló, terminó haciendo mapeos desde la red argentina de microfinanzas, mapeos mostrando mora, colocación, prestatario, promedio de prestatario, y hoy de repente tienen problemas porque parece que Ciudad Microfinanza tiene menos mora o más mora que provincia de microempresa, ¿viste? Pero no lo hacen, como dijiste recién, si quieren hacerlo. Creo que de cara al futuro es algo interesante. No quiero abusar del tiempo de todos ustedes, pero tampoco quiero que se vayan sin la posibilidad de hacer 1, 2 o 3 preguntas. Así que si alguien quiere hablar, es este el momento. Me estaba tapando justo. Sí, fuerte, acordate que yo tengo mi popuse y no escucho. Una pregunta, hoy hablamos de seguridad jurídica y protección a los consumidores, un poco con lo que pasó hoy de la denuncia de fraude de las tarjetas. Cuando hay un banco del otro lado, el consumidor tiene una protección y sabe a quién reclamarle, en todo caso por algún daño, y es menos común que se vean delitos que involucren cuentas bancarias a delitos que involucren a fintech, que tienen menos regulaciones y tienen menos políticas antifraude. La primera duda es si las fintech sienten que los delitos que se cometen usándolas como intermediarias les afecta para el consumidor y les hace ver más inseguras, si eso hoy les preocupa o no, y si les parece que es necesaria alguna regulación para darles más seguridad y para hacerlas ver como algo más seguro frente a los consumidores. Sería Pier Paolo y Ale y Osvaldo. Nosotros emitimos tarjetas con una marca internacional atrás. Cuando hay cualquier tema de fraude, nosotros lo investigamos. Hemos tenido tristemente casos de gente que estafaba a gente diciendo: si me cargas la cuenta de Ualá, te mando un producto. En ese caso nosotros decimos el P2P de Ualá, como el Venmo de Estados Unidos, es completamente gratuito, es como darle efectivo a otra persona. O sea, si le das efectivo a otra persona, no me puedes venir a reclamar a mí, es solamente un servicio entre personas, no es una actividad comercial, está hecha para mandarle plata a los amigos, no para comprar un producto por ahí. Entonces, sin embargo, esas cuentas vamos y las investigamos, y si hay fraude, lo cerramos y echamos a esa persona del sistema. En el caso de fraudes por tarjeta de crédito, gracias a Dios, Argentina tiene una tasa de fraude por tarjeta de crédito muchísimo menor a varios otros países de Latinoamérica, incluido Brasil, que es un tema que seguro que vas a hablar, y México, que son los grandes centros de fraude en tarjeta de crédito. Nosotros, cada vez que tenemos un caso de alguien que me dice: mira, me clonaron la tarjeta, o normalmente es en Brasil,
Todos esos casos se investigan porque tenemos una marca internacional detrás y tenemos una investigación que ocurre en colaboración con Mastercard. Y en ese caso, el que juzga ese caso normalmente se termina siendo Mastercard porque es el que tiene el seguro, y hay casos en los que nosotros nos hacemos responsables aun cuando el seguro dice que no, para proteger al usuario, y hay otros casos en los cuales la marca se hace responsable porque fue un problema de marca. Entonces eso es un poco la respuesta nuestra, pero básicamente es la misma seguridad que la que tiene un banco. Haces el mismo tipo de reclamo y desafortunadamente tarda tiempo, que es lo que yo siempre digo en Twitter cuando la gente me dice, che, pasaron 72 horas. Y sí, porque tristemente ha habido casos donde Mastercard se ha dado cuenta que es autofraude, que es la gente que dice, fui a Brasil, saqué efectivo, puse mi PIN que era mío, y de repente se ve una cámara CCTV que te muestra que fuiste vos, ¿entendés? Entonces, hay esos casos tristemente, pero bueno, las marcas se toman un tiempo, Visa hace lo mismo, American Express hace lo mismo. Cuando emitís con una marca internacional, no sé cómo es cuando es una marca nacional, pero cuando emitís con una marca internacional hay estándares de eso, hay estándares de respuesta a fraude, que también tenés un periodo que es el mismo para American Express o para nosotros. Nosotros tenemos un equipo grande de prevención de fraude. Nosotros siempre decimos, el fraude lo prevenís de dos maneras, o con mucha gente o con mucha tecnología. Entonces lo que fuimos haciendo a lo largo del tiempo es meter más y más tecnología, y eso nos permitió crecer menos los equipos de revisión manual. Lo que hacemos del lado de tecnología, creo que es el primer lugar donde empezamos a utilizar redes neuronales e inteligencia artificial dentro de Mercado Libre. Este es un equipo que ya lleva muchos años haciéndolo, o sea, 6 o 7 de hacer inteligencia artificial. Y es sumamente sofisticado. Si querés, el tipo más común de intento de fraude es robo de credenciales, llámese tarjetas de cualquier banco, e intentar utilizarlas en Mercado Pago. Entonces hay un equipo muy grande que lo que tiene, si querés, funciona de la siguiente forma. Es como, tenemos un proceso de scoring, que lo que hace es cuando entran todas las transacciones, procesamos arriba de 2 millones de transacciones por día. Entonces, transacción que pasa es un semáforo, verde se procesa, roja se frena, y amarillo va al equipo de revisión manual que intenta conseguir contactar al comprador, contactar al vendedor, entender qué pasa para ver si hay que procesarla o no hay que procesarla. Y como decía Pio Pablo, claramente, si haces un ranking de fraude en el mundo, de prevención de fraude en el mundo, siempre México y Brasil están en el top 10, no es algo bueno. Entonces eso termina repercutiendo principalmente en mayor porcentaje de rechazos que hay, sobre todo en México. Y también un equipo, más allá del equipo de evaluaciones, un equipo de investigaciones. En Brasil todos los meses metemos gente presa, básicamente, y gente que hizo un fraude contra Mercado Libre o contra Mercado Pago, porque clonó tarjetas o adquirió tarjetas clonadas, las utilizó a través nuestro, intentó defaultearnos. Cuando hay default ahí, siempre el que pierde es el comercio o el agregador de pagos, porque siempre el comercio electrónico, la culpa, el cargo no solo queda al banco emisor, sino que le llega al comercio. Así que claramente tenemos un incentivo muy grande para que eso sea muy chiquito. En el caso de contra la gente de préstamos entre personas, digamos, es distinto, digamos, ya que lo que nosotros buscamos es validar la identidad de las personas. Afortunadamente Argentina es uno de los países que menos robo de identidad tiene. Eso no significa que vaya a ser el país que menos robo de identidad va a tener, digamos, ¿no? El hecho de que Argentina tenga un documento único es mucho más sólido, digamos, que por ejemplo en México hay 3 tipos de documentos, no hay un documento único en México. Con lo cual, digamos, siempre se verifican las cuentas bancarias. Una cosa que se identifica mucho en el sistema de prevención de fraudes es el hijo que le quiere sacar un préstamo en el nombre de la madre, un sobrino que quiere sacar un préstamo en el nombre del tío. Y gracias a Dios, por la tecnología, como comenta, digamos, Osvaldo, la tecnología que tenemos nosotros nos ayuda a prevenir muchísimo. Los pocos casos que hemos tenido de fraude, digamos, y la verdad que incluso en el caso de México, que hay muchísimo fraude, digamos, tiene la 10ª parte del fraude que tiene el sistema alrededor del mundo. Digamos. Cuando reconocemos esos casos, sí, digamos, nos hacemos cargo nosotros como Fluent. ¿Alguna otra pregunta? ¿Aporte? Voy a decir 3 cosas. La primera que quiero decir es agradecerles muy fuertemente a ustedes, a los otros panelistas. Creo que es un orgullo que desde esta universidad pública podamos brindar espacios a estos debates que son contemporáneos y diría casi just in time, dado el contexto. En segundo lugar, agradecerles a ustedes, para lo cual les agradezcamos todos.